Mientras estábamos adorando al Señor, Dios puso un sentir muy especial que creo que viene del corazón de Dios. Yo pude experimentar en mi espíritu que Dios se ha complacido con nuestra adoración. Estos tiempos de ministración a través de los cantos aprendidos subieron a la presencia de Dios como ese perfume que empezó valga la redundancia, a perfumar su trono. Y ese perfume de nuestra adoración hizo que Dios, yo lo vi así como sentado en su trono, y cuando Dios empezó a respirar ese perfume de nuestra adoración, de una adoración que surgió del corazón de cada uno de nosotros, a Dios le llamó tanto la atención que Él se puso de pie y empezó a extender su mano para bendecir y ministrar a todos los que estamos aquí, a todos los que adoramos al Señor. Y Dios pudo hacerme sentir que esta noche es una noche especial, como todas las noches, cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarlo a Él. Siempre Dios manifiesta su poder. Siempre Dios manifiesta su poder. Esta noche no será ninguna excepción. Si tú has venido con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de fe, tenlo por seguro que tú vas a salir muy diferente de como has entrado. Porque Dios es Dios, Él no cambia, Él es soberano, Él sigue haciendo milagros. Y el milagro más tremendo y más sobrenatural que cada uno de nosotros hemos recibido ha sido su salvación. Ha sido su salvación. Cuando quizá la gente no creía en nosotros como personas, como seres humanos, Dios nos dio la oportunidad de poder venir, rendirnos a sus pies y darnos el beneficio de su salvación a través del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Así que damos gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Hace algunos años, mi hermano mayor, que ya no vive en este mundo, él tuvo un accidente en un avión. Pero yo recuerdo que cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, Él se molestó tanto y me dijo: tú traicionaste la religión que nuestros padres te inculcaron, la religión que nuestros padres nos han inculcado, tú la traicionaste. Pero el día que tú te estés muriendo, dice, me vas a pedir que vaya por el ministro para que te dé los santos óleos, porque creo sin duda que tú ni volviendo a nacer vas a cambiar. Resulta que el día que entregué mi vida a Cristo, nací de nuevo y Dios cambió mi vida. Ese es el Dios al que usted y yo acabamos de adorar y exaltar, y es un Dios que sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen? Esta noche, sin duda, Dios quiere hacer un milagro en tu vida, un milagro más, pero se requiere de un ingrediente muy importante, que es la fe. Yo quiero hablar en esta noche un poco acerca de la fe, el papel que juega la fe en los milagros, la fe y los milagros. Dice el autor de la carta a los Hebreos, un texto que todos conocemos, Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. No hay manera de poder agradar a Dios sin fe, porque es necesario, dice el autor, es imprescindible que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú en esta noche has venido buscando un milagro de Dios, espéralo, porque Dios te va a bendecir. Tú no te vas a ir igual que como entraste. Este mismo texto, pero en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice de una manera mucho más clara, lo leo así. Dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Tú buscas la amistad del Señor? Sí, bueno. La fe verdadera o el creer siempre estará acompañado de una acción.
Si la acción no está presente, tampoco la fe. En otras palabras, la fe sin acción es mera ilusión. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. En el año 1859, un equilibrista francés llamado Charles Blondin caminó sobre una cuerda floja a través de las cataratas del Niágara, desde su punto más alto, que es de 62 metros, ante la mirada expectante de una multitud de más de 5,000 personas. Antes de iniciar su travesía, le preguntó a toda esa multitud que se había reunido para ver esta gran hazaña y les dijo: ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar las cataratas caminando sobre la cuerda? Y todos respondieron con gritos, con aplausos, diciendo: sí creemos, sí creemos. Ante el asombro de la multitud, este hombre fue y regresó en la misma cuerda. Una segunda ocasión, volvió a preguntar a la multitud y les dijo: ¿cuántos creen que puedo cruzar la cuerda ida y vuelta con los ojos vendados? Y todo mundo, a una misma voz, volvieron a responder: sí creemos, sí creemos. Una vez más, este hombre Blondin cruzó sobre la cuerda con los ojos vendados, fue y vino. Por tercera vez, este hombre preguntó: ¿cuántos creen que puedo cruzar las cataratas, pero ahora empujando esta carretilla? Y la multitud volvió a responder con gritos y diciendo: sí creemos, sí creemos. Una vez que regresó con la carretilla, volvió a preguntar a la multitud: ahora, ¿cuántos creen que puedo cruzar las cataratas con la misma carretilla, pero con una persona dentro de ella? Y todo mundo, a una misma voz, volvió a responder con gritos y aplausos y con mucho entusiasmo: sí creemos, sí creemos. Entonces el equilibrista preguntó: ¿quién de ustedes quiere ser mi voluntario? La gran multitud de más de 5,000 personas que había demostrado anteriormente que creía en sus capacidades y que lo habían avivado con su entusiasmo y habían creído en cada una de sus anteriores hazañas, ahora permanecía en un total silencio. Aun cuando esas más de 5,000 personas habían demostrado creer en Blondin y en su capacidad de trasladar a una persona en la carretilla, lo cierto es que al momento de autenticar su creer, nadie creyó verdaderamente en él. Bueno, esa es la misma realidad con la que se encontró nuestro Señor Jesucristo en los días de su ministerio, ante todas aquellas multitudes que lo seguían. Pero también es la misma realidad con la que hoy muchos de nosotros nos seguimos enfrentando, porque tú le puedes preguntar a muchas personas si creen en Jesús como el Hijo de Dios, que sigue haciendo milagros, y sin duda más de una persona te va a decir: sí creemos en Jesús, sí creemos en Él. Pero al momento de hacer evidente su fe, surge lo que realmente hay en el corazón, que es, en la mayoría de los casos, incredulidad. Y cabe hacer la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cómo está tu corazón? ¿Lleno de fe o con incredulidad? Porque si tú necesitas en esta noche un milagro para tu vida, tú necesitas creer que Él existe. No es de otra manera. Necesitamos creer y confiar que Él lo hará. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 58, que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret debido a la incredulidad de ellos. Muchos de nosotros no solamente vemos cómo Dios les provee a otros los milagros, entre otros, pero nosotros no creemos en lo que a veces Dios puede hacer con nosotros mismos, y nos asombramos ante las historias de hechos milagrosos en la Biblia y decimos: wow, qué tremendo milagro Dios ha hecho con este, con aquel. Me viene a mi mente cuando sube al trono Salomón y tiene una visión de Dios. Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieres que yo haga por ti.
Y Salomón le dijo: Señor, dame un corazón entendido para gobernar tu pueblo tan grande. Y Dios le dio la sabiduría que proveyó para él. Fue uno de los hombres más sabios en su tiempo. Pero ese hombre, Salomón, que inició bien, terminó mal, terminó traicionando al Señor, tristemente. A veces nosotros no creemos o no tenemos la fe suficiente para arriesgarnos y abrirnos el camino para experimentar los milagros que Dios tiene preparados para nosotros. Vemos milagros sucediendo a nuestro alrededor. Vemos milagros sucediendo en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros hijos. Vemos milagros sucediendo en la congregación, pero muchos de nosotros a veces no creemos que Dios puede hacer esos milagros con nosotros mismos. Pero a Dios no lo limita absolutamente nada. ¿Cuántos lo creen? A Dios no lo limita absolutamente nada. Hay una historia en la Biblia que narra de una mujer que tenía flujo de sangre. Todos conocemos la historia. Esta mujer se abrió camino en medio de la multitud. Dice la historia que ella llevaba 12 años con una enfermedad incurable. Y no solamente era rechazada, era marginada, era rechazada por la sociedad. Esta enfermedad que la atormentaba día con día la movió a poner sus ojos en Jesús y acercarse a Él. Y no solo con un deseo intenso, sino con fe para creer que tan solamente tocando el borde del manto del Señor, ella sería libre de su azote. Dice la Biblia en Mateo capítulo 9 y versículo 20. Leo un poco de la historia. Dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, en la vida de alguien, necesitas acercarte a Jesús con fe y solamente tocar el borde del manto del Maestro. Porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Notemos cómo la fe verdadera siempre estará acompañada de una acción. Si la acción no está presente, tampoco la fe. Vemos que a esta mujer su fe la llevó a la acción. Dice el texto: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Pero la acción de esta mujer fue acercarse a Jesús y tocar el manto, el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si yo tan solamente lo toco, tan solamente tocando el borde del manto del Señor, recibiré el milagro. En su ser interior estaba su fe puesta en Jesucristo. Y atención a la pregunta que voy a hacer a continuación. ¿Tú tendrás algún problema similar al que tenía esta mujer? 12 años de flujo de sangre. ¿Tendrás algún problema similar? ¿O estás pasando en este tiempo por una situación difícil, tan apremiante, que te lleva o te puede llevar a acercarte a Jesús, a enfocar tu mirada en Jesús, para que tan solamente extendiendo tu brazo de la fe puedas recibir el milagro que necesitas? ¿Tienes la fe de esta mujer? ¿Tienes la fe suficiente que te mueva a actuar y esperar para ver tu milagro hecho una realidad? Más adelante, hablando de los milagros que podemos ver en la Biblia, nos encontramos el caso de 2 ciegos que también su fe los llevó a la acción. En Mateo capítulo 9, versículo 27, dice la Escritura: y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Y le siguieron dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros. No dijeron, no, porque ahí la Biblia está hablando con signos de admiración, lo cual implica que el hablar y acercarse con Jesús no fue
no fue un simple acercarse con Jesús. Había una necesidad muy profunda en su ser interior que los movió a gritarle a Jesús: Señor, ten misericordia, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa, Jesús dice que vinieron a él los dos ciegos. Yo no sé si usted alcanza a ver la acción de ellos. Ellos primero le siguieron. Segundo, gritaron fuerte, reconociendo el poder y la autoridad de Jesús para llegar, para sanarlos. Y tercero, llegaron a la casa donde estaba Jesús y se acercaron a él. Y Jesús les hace una pregunta interesante que muy posiblemente es una pregunta que hoy el Señor te está haciendo a ti. ¿Crees que puedo hacer esto en tu vida? Y ellos dijeron: sí, Señor. Como aquellos 5,000 personas que le gritaban al equilibrista: sí creemos, sí creemos. Pero al momento de hacer evidente nuestra fe, verdaderamente estamos creyendo en Jesús. Y Jesús los llevó a ese punto, a estos dos ciegos. ¿Creen ustedes que puedo hacer este milagro para ustedes? Versículo 29 dice que entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y serán las mismas palabras que Dios te dirá en esta noche. ¿Crees que puedo hacer el milagro que tú estás necesitando? ¿Cuántos creen? Conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe. En otras palabras, si tienes fe, que se haga con fe, que se haga conforme a la fe que dices tener. Ellos tuvieron fe para recibir su milagro. Y dice la Biblia ahí el versículo 30: y los ojos de ellos fueron abiertos. Ahí está la evidencia de su fe. Un milagro. Y una ocasión le pregunté al Señor: Señor, porque en los diccionarios bíblicos podemos acudir a ellos y encontrar definiciones de palabras. Y yo me acerqué una ocasión con Jesús y le dije: Señor, ¿qué es un milagro? Yo quiero que tú me digas qué es un milagro. Y Dios me ayudó a poder entender qué es un milagro. Dios me lo enseñó de esta manera. Él me dijo que un milagro es la impartición de un favor inmerecido, y que es un milagro sobrenatural porque viene del único Dios que es todopoderoso y hacedor de milagros para el beneficio de sus hijos, para el beneficio de sus criaturas. Eso es en grandes, así en términos generales, lo que es un milagro. Así que es importante que no solamente veamos los milagros que Dios hace en nosotros, sino también es muy importante que veamos qué es lo que hay detrás de un milagro. Porque hay quienes podemos esperar un milagro de Dios, lo recibimos, pero quedamos como sin entendimiento. No, la pregunta es: está bien, hay que ver el milagro de Dios sucediendo en nuestra vida, pero ¿qué hay detrás del milagro? En otras palabras, ¿cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en nosotros al manifestar un hecho milagroso en nuestras vidas? Porque toda obra sobrenatural de Dios tiene y tendrá siempre propósitos claros, propósitos que nos ayuden a conocer más y más profundamente a ese Dios que adoramos, a ese Dios que servimos. Por ejemplo, las palabras del apóstol Juan reflejan uno de los propósitos fundamentales que hay detrás de los milagros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20 y el versículo 30, dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, escuchen, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, para poder entender el propósito, necesitamos reconocer que hay bendición en la gramática. ¿Cuántos saben que hay bendición en la gramática? Porque a veces leemos y leemos y leemos, pero no hacemos las acentuaciones correspondientes, las puntuaciones que corresponden. Por lo tanto, el uso del por qué y el para qué en la Biblia nos ayudan a entender en las Escrituras
el por qué, que es el por qué nos indica la causa y el para qué nos indica el propósito. Así que la pregunta sería, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa por la que Juan escribió para que creáis que Jesús es el Cristo? Primero, los textos están en el contexto de la manifestación de la resurrección de Jesús, el cual uno de sus discípulos no lo había entendido, y era necesario que él resucitase de los muertos para que entonces ellos creyeran y entendieran que Jesús es el Cristo y no había otro como él. Jesús es el Cristo. Pero además, por causa de la incredulidad de uno de ellos, les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿A quién me estoy refiriendo? Tomás, que quedó marcado como Tomás el incrédulo. Así que ahora toman sentido las palabras de Juan en el capítulo 20, versículo 30, que vuelvo a citar. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se dan cuenta cómo es importante tener fe para que un milagro suceda en nuestras vidas? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que para que todos creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y como su Hijo, Jesús sigue siendo hacedor de milagros. ¿Cuántos lo creen? Dile a la persona que tienes a tu lado: Jesús sigue siendo hacedor de milagros. Es importante que podamos entender que los milagros son la expresión del carácter de Dios. Así es Dios. Aunque no lo podemos ver, pero siempre Dios está obrando. Los milagros de Dios nos enseñan a ver que son expresiones de la manifestación de su reino en la tierra. Son evidencia de su poder sobrenatural. Y una pregunta en la que vale la pena reflexionar es: ¿por qué en el día de hoy, en el mundo actual, por qué no hay muchos milagros? Yo sé que hace unos días ustedes tuvieron una reunión donde Dios manifestó sus milagros poderosamente, pero Dios quiere continuar haciéndolo en este lugar y alrededor del mundo, donde se le adora, donde se le reconoce como el Dios Todopoderoso. Una entre otras respuestas del por qué el día de hoy nos surgen muchos milagros es porque en algunas ocasiones nos pasa lo que a Tomás: queremos ver para creer. Y otros quieren creer para ver, o deben creer, tienen que creer para ver. Jesús entonces en Juan 20 está reprendiendo la incredulidad de Tomás, porque 8 días después de su primera aparición a los discípulos, después de que había resucitado, dice la Biblia que estaba otra vez ahí con sus discípulos, y ahí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Cuántos tienen paz esta noche? Si tú no tienes paz en esta noche, el Señor puede proveerte el milagro de la paz en tu corazón. Pero esa no es una paz que nos viene como consecuencia de que todo está bien a nuestro alrededor. No, es una paz que nosotros no podemos producir, porque es una paz que proviene de Él. Así que para poder experimentar la paz, el gozo que provienen de Él, necesitamos ir a su presencia. Necesitamos estar ahí y poder hablar con Él y humillar nuestro corazón y rendirnos completamente a Él y decirle, como le dijeron aquellos ciegos: ten misericordia de mí, Señor, no tengo paz en mi corazón, no tengo gozo, necesito un milagro, necesito que extiendas tu brazo, Señor, para que proveas para mi necesidad, en este caso de paz o de gozo. Y dice Jesús: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás:
pon tu dedo aquí y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Wow. Qué reprensión. Que el Señor no nos encuentre siendo creyentes incrédulos, sino que en cada momento, en cada situación, podamos pensar, creer y confiar que Él proveerá para cada necesidad. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis amados, en el reino de Dios, primero se cree en Jesús para luego ver los milagros de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él quiere hacer un milagro en tu vida esta noche. Sin embargo, es debido a nuestra incredulidad que Dios ha querido hablarnos acerca del papel tan importante que juega la fe en los milagros. Dice la Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 8, que Jesús preguntó, hizo una pregunta muy interesante. Él preguntó: cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Otra versión dice: cuando venga Jesús por segunda vez, ¿hallará que sus hijos siguen creyendo en Él? ¿Cuántos son hijos de Dios que ya nacieron de nuevo? Cuando venga Jesús, si todavía estamos aquí, cuando venga Jesús, hallará que nosotros como sus hijos seguimos creyendo en Él. Es importante entonces que estemos conscientes que una de las señales que se harán evidentes antes de la segunda venida de Jesús será la incredulidad, que estará llevando a muchos a apostatar de la fe, a desertar, a abandonar del camino de la verdad, cumpliéndose así lo que Pablo le dijo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y qué bueno que dice que serán algunos y no muchos. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Así que yo quiero hacer la misma pregunta que hizo Jesús, pero quiero hacerla más particularmente para todos los miembros de esta casa. Así que yo les pregunto a los miembros de esta casa, a los pies del Rey: cuando venga Jesús por segunda vez, ¿hallará que tú sigues creyendo en Él? ¿Cuántos dicen amén? La fe es un don de Dios. No es algo que nosotros podemos producir, porque ninguno de nosotros nacimos teniendo fe, ¿verdad que no? No, la fe es una de las doctrinas que rigen la vida de los cristianos. En otras palabras, la fe es la regla de conducta de todo creyente nacido de nuevo. Así que aunque vengan las tormentas, aunque vengan las dificultades, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las necesidades, vivimos por fe y no por lo que se ve. Porque todo lo que se está viendo alrededor de este mundo no produce fe, produce desánimo. Y la gente que está poniendo su mirada en lo que se ve a nuestro alrededor están desanimándose, se sienten frustrados, se sienten angustiados, hay muchas dudas, hay incertidumbre. Pero los hijos de Dios tenemos puesta nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe. Su nombre es Jesucristo. Dale un aplauso de alabanza a Él. Él es Jesús, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Porque dice la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Vivir por fe y no por lo que se ve es ver cada día los milagros de Dios en nuestra vida, aún a pesar de que nos encontramos en una batalla por la fe. Es una batalla con la mente, es una batalla con nuestros pensamientos, es una batalla con esta misma carne. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él enfrentaba una batalla con el quiero y el no quiero, porque decía él: lo que no quiero hacer, eso es lo que hago.
pero hay dentro de mí una ley que es más fuerte, que me motiva a obedecer a Dios. Pero él decía y reconocía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Es una batalla con falsos argumentos, es una batalla con doctrinas de demonios, como lo que estamos viendo a nuestro alrededor, filosofías, ideologías que han provocado una tremenda confusión de identidad en muchas personas a nuestro alrededor. En el año 1981, hablando de la confusión que el día de hoy hay en la vida de muchas personas respecto a la identidad. Mucha gente no sabe quiénes son, no tienen una identidad. En el año 1981, un joven de 23 años allá en los Estados Unidos fue víctima de un trastorno que dieron en llamar el trastorno de zoantropía. En su crisis de identidad, este hombre comenzó a alterar su imagen para convertirse en un tigre porque se sentía tigre. Esto es algo que quedó documentado. Usted puede ir al internet y lo puede ver ahí. Este hombre se realizó tatuajes en la cara, en todo el cuerpo, que similaban las rayas de ese felino. Luego se dejó crecer las uñas, les dio filo, las reforzó con una tremenda apariencia de garras. Se realizó implantes faciales en las cejas y en la frente. Se hizo crecer los dientes para tener un aspecto felino. Luego de tanto dinero invertido, consiguió el tan afamado récord Guinness en la categoría de transformaciones más espectaculares de un hombre en animal permanente. Sin embargo, este hombre, víctima de este trastorno de zoantropía, a pesar de todo lo que invirtió, a pesar de su deseo en esa falta de identidad, el 5 de noviembre del 2012, a la edad de 54 años, se quitó la vida. Vemos cómo a nuestro alrededor la gente tiene un conflicto con la identidad. Por eso es muy importante que usted y yo nos sintamos verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Jesucristo. Y que no tengamos duda en nuestro corazón de que Jesús ha lavado todos nuestros pecados, que Jesús nos ha limpiado, que Jesús nos ha purificado, que somos verdaderos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12: mas a los que creen en su nombre les dio, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Éramos hijos del diablo, perdóneme que lo diga de esa manera, pero es que las obras del diablo hacíamos cuando estábamos ahí en el mundo. Pero vino Jesús y nos rescató y nos dio una nueva vida en Cristo, y esa nueva vida en Cristo nos da la identidad de Cristo. Por eso necesitamos cada día parecernos más a Cristo. Estamos en una batalla de la fe, pero me temo que muchos cristianos están perdiendo o estamos perdiendo esas batallas, amoldándonos cada vez más a las conductas de este mundo, a tal punto que nos parece ya tan normal lo que vemos a nuestro alrededor. Pero Pablo, como buen padre espiritual, le aconsejó a Timoteo y le dijo en 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, peleemos la buena batalla de la fe. Vale la pena pelearla, vale la pena estar ahí. En la segunda carta le vuelve a decir a Timoteo, en el capítulo 4, dándole testimonio a Timoteo. Pablo está ya por partir. Dios le había hecho sentir que los días de su vida estaban contados. Entonces le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo amo la venida del Señor. ¿Cuántos aman su venida? Que digamos cada día: Señor, ven, Señor Jesús, que tu iglesia te espera. ¿Por qué la batalla de la fe es una buena batalla? Hay varias razones, entre otras,
porque cualquier cosa que se haga sin fe no va a agradar a Dios. Ya lo leímos en Hebreos 11:6. Porque el milagro de la salvación se alcanza solamente por gracia y por fe. La fe no solamente es un don de Dios, sino también la Biblia dice que es un fruto del Espíritu. En la soberanía de Dios nada es imposible cuando se tiene fe. Al que cree todo le es posible. Y el Señor le dijo a Marta: si puedes creer, al que cree, verás la gloria de Dios, verás la manifestación de sus milagros. Así que, hermanos, la batalla de la fe es una buena batalla que los creyentes debemos librar cada día. Sin embargo, me temo que muchos creyentes estamos perdiendo esas batallas. Quiero terminar recordando una historia que narra Lucas en el capítulo 22, donde Jesús se acerca con el apóstol Pedro, el discípulo en este caso, y le da una noticia que no era una muy buena noticia. En Lucas 22:31 dice ahí la Biblia: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Mire cómo dice: que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué Jesús le dijo: yo he rogado que en medio de tu zarandeada tu fe no falte? Bueno, zarandear tiene el sentido de hacer mover a alguien de un lado a otro de una manera agitada. Habla de sacudir a una persona, de hacerla temblar, de hacerla estremecer. Y es justo en esos momentos de zarandeada en nuestra vida, cuando Dios somete nuestra vida a las pruebas de la fe, que somos zarandeados, que somos sacudidos por alguna situación que viene en nuestra vida. Es justo en esos momentos que se requiere la fe de Dios. Por eso yo decía, si tú has venido en esta noche con una necesidad que te ha estado como zarandeando, sacudiendo y tratando el enemigo de llevarte a dudar del poder de Dios, hoy tú vas a recibir la provisión que Dios tiene para tu vida. Y es en estos tiempos donde la fe de muchos está siendo probada. Dios está permitiendo que la vida de algunos de nosotros como sus hijos sea zarandeada, sea sacudida. Algunos están soportando la zarandeada, pero algunos otros están desertando. Espero no sea el caso de algunos de los que están aquí. No olvidemos que nuestra fe siempre será probada como se prueba el oro. El oro no se prueba con agua, el oro se prueba con fuego, con el fin de que salga de nosotros o que salga del mismo oro todo aquello que no sirve, la escoria, todo aquello que es lo perecedero. Entonces, si en esta noche tú necesitas un milagro, recuerda que la fe sin acción es mera ilusión. Tú tienes que hacer lo que hizo la mujer del flujo de sangre: abrirte camino en medio de la multitud, extender tu brazo de la fe y decir: Señor, tan solamente voy a tocar el borde, si tan solamente toco el borde de tu manto, recibiré el milagro. Yo no sé qué tienes tú que hacer para recibir tu milagro. Lo que sí sé es que el corazón de Dios está dispuesto en el día de hoy para impartir sobre ti el milagro que tú estás necesitando. ¿Tú puedes creer eso? Amén. Al que cree todo le es posible. Le voy a invitar a que se ponga de pie un momento. Y si pudiésemos tener oportunidad, yo no sé si tú has venido en esta noche necesitando algo de parte de Dios, que tú consideras que es algo apremiante, que es un milagro para tu vida, que suceda algo en tu vida que quizás tú no sabes cómo va a venir la provisión del Señor. Si tú tienes fe, yo quisiera pedirte que dieras un paso de fe hacia aquí al frente. Si podemos invitar a que pasen aquí al frente. Vengan aquí al frente. Si usted necesita un milagro, vamos a orar por usted, vamos a poner nuestras manos y vamos a creer que Dios va a impartir sobre ti ese milagro que tú estás necesitando. Acércate con fe, da ese paso de fe, acércate,
Acércate a los pies de Jesús y dile al Señor con tus propias palabras: Señor, voy a poner mis ojos en ti. En esta noche, Señor, me ha parecido muy clara tu palabra, Señor. Sin fe es imposible agradarte. Tengo necesidad de ti, Señor. Tengo necesidad de un milagro. Yo tengo necesidad de un milagro también. Yo soy el primero en estar ahí al frente. Yo necesito un milagro. Cierra tus ojos. Si quisieras levantar tus manos al Señor y decirle: Señor, mi corazón está dispuesto para ti en esta noche. Obra sobre mí, Señor. Extiende tu brazo, Señor. Mira a tu pueblo, Señor. Aquí hay jóvenes, aquí hay mujeres, hay señoritas, hay varones, Señor. Aquí estamos, Señor, y estamos necesitados de ti, oh Dios. Y nos hemos acercado a tu presencia, Señor, teniendo nuestra mirada fija en ti, Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Yo no sé cuál es la necesidad de mis hermanos. Lo que sí sé es que tú estás en medio de nosotros, Señor. Lo que sí sé es que tú sigues obrando milagros, Señor. Aunque no te podemos ver, Señor, creemos que tú estás aquí, Señor. El que necesite un milagro de sanidad, Señor, imparte sanidad al enfermo, Señor. En el nombre de Jesús. Si tú has venido enfermo de tu cuerpo físicamente, dile al Señor, como aquellos ciegos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, necesito salud para mi cuerpo. Si tú tienes necesidad de salud para tu alma, porque posiblemente hay un resentimiento o posiblemente hay amargura en tu corazón, dile al Señor: Señor, yo sé que tú estás aquí. Y yo sé que tú me puedes librar, Señor, del resentimiento, de la amargura, del dolor, Señor. Yo creo que tú estás aquí porque tú eres Dios, porque tú eres Jesús, porque nos acercamos a ti, Señor, con plena certidumbre de fe, Señor, creyendo que tú lo harás, oh Dios. Oh, Brasaramasanda, Rabamasanda. En el nombre de Jesús, Señor, extiende tu brazo en estos momentos, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, al que necesita la paz, en estos momentos imparte la paz que necesita. Al que necesita gozo, Señor, en estos momentos imparte el gozo que cada uno está necesitando, Señor. Tú conoces todas nuestras necesidades, porque tú eres Dios. Tú conoces nuestro pasado, tú conoces nuestro futuro, Señor. Tú conoces nuestro presente, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, obra milagros en esta casa, Señor. Síguelo haciendo, Señor. No te detengas, Señor. Sigue haciendo milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu poder siga fluyendo, Señor. Que tu autoridad siga estableciéndose en esta casa, en el nombre de Jesús. Oh, Brasana Mandarabamasa. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos, dile al Señor: adóralo, 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 adóralo. Porque mientras tú lo adoras, su poder fluye. Su Espíritu Santo está fluyendo en este lugar. Oh, Brasarambasanda Rabamasha. Oh, te adoramos, oh Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Oh, bendito Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Adora a Jesús. Adora a Jesús. Tocar el borde de su manto, libre sería. No sé si tan solo Tocar el borde de su manto. Oh, sí, Señor. pudiera oír su voz. Si tan solo pudiera acercarme
lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Oh, aleluya. Jesús. Oh, aleluya.